Buenos días. En este vídeo, el almirante Enrique Pérez Ramírez nos expone las ideas principales de su artículo del Cuaderno de Pensamiento Naval, la Armada y el Concepto Estratégico 2022 de la OTAN. El almirante Pérez Ramírez es miembro del Foro de Pensamiento Naval y prolífico escritor en materia de estrategia naval. Empezando por el principio, almirante, ¿cómo evolucionó la estrategia de la OTAN durante la época de la Guerra Fría? Pues durante toda la Guerra Fría, el único objetivo de la OTAN era prevenir y contrarrestar una invasión soviética a Europa. El concepto estratégico era un documento militar de alta clasificación, con ese o con otros nombres, y que establecía la estrategia de empleo de las fuerzas militares aliadas. Al principio, esa estrategia se basaba en el empleo de una enorme cantidad de fuerzas convencionales y después los Estados Unidos adoptaron nacionalmente una estrategia de defensa basada exclusivamente en las armas nucleares. La OTAN, siguiendo este ejemplo, también adoptó una defensa exclusivamente nuclear, la conocida como represalia masiva. A finales de los años 60, y también siguiendo a los Estados Unidos, se adoptó la conocida como respuesta flexible, que contemplaba el empleo de armas nucleares o convencionales según fuera conveniente. Y luego la única modificación posterior fue la adopción del concepto de presencia avanzada como un complemento a la respuesta flexible. Almirante, ¿y en la época posterior? Pues la caída del muro de Berlín en 1989 y el posterior colapso de la Unión Soviética supusieron un cambio fundamental en la OTAN. El Pacto de Varsovia se disolvió, pero la alianza decidió mantenerse, dedicándose no solo a evitar una invasión de Europa, muy improbable en aquel momento, sino también a otras nuevas misiones que se concretaron en el concepto estratégico de 1991 y se desarrollaron ampliamente en el de 1999. De hecho, la OTAN planteó una política de cooperación con Rusia a través del concepto OTAN-Rusia que funcionó pues, con mayor o menor fortuna hasta el año 2021. La estrategia de la OTAN en esta fase se centró en el empleo de medios militares y civiles, especialmente diplomáticos, para la gestión de crisis en una imprecisa área euroatlántica que se fue ampliando paulatinamente hasta alcanzar el mundo entero en el concepto estratégico de 2010. Estos cambios en la estrategia dieron lugar a un importante problema, que es la indefinición tanto de la amenaza como de la zona donde se prevé tener que actuar. Y ambas indefiniciones dificultaron gravemente la determinación de la fuerza que necesitaba la alianza y, por otra parte, redujo la cohesión de los aliados, como se pudo comprobar en la guerra de Irak. Quería añadir que un tema menor, pero que también es interesante, que los conceptos estratégicos desde 1991 pasaron a ser documentos del Consejo Atlántico en lugar del Comité Militar y también pasaron de ser secretos a ser completamente abiertos y públicos. Almirante, ¿cómo evolucionó la estrategia de la OTAN en la fase posterior a la invasión rusa de Ucrania? Sí, pues tras la invasión de Ucrania, la amenaza de invasión del territorio aliado, en este caso por parte de Rusia y no de la Unión Soviética, ha pasado de ser baja, como era, a ser no solo posible, sino incluso probable. Y por lo tanto, la estrategia descrita en el concepto estratégico de 2010 ya no sirve. Y por eso la OTAN ha rehecho su estrategia y ha adoptado un nuevo concepto estratégico en la cumbre de Madrid del año 2022. El concepto estratégico de 2022 ya se estaba preparando antes de la invasión de Ucrania, pero se estaba preparando como una simple actualización del de 2010. Pero claro, a la vista de la invasión hubo que modificarla y completarlo, el concepto estratégico nuevo, a toda velocidad. Por eso, mantiene la estructura formal del concepto estratégico de 2010, establece las mismas misiones básicas, que son las tres conocidas de defensa colectiva, gestión de crisis
y seguridad cooperativa. Mantiene también la lista de riesgos y desafíos como el terrorismo, la inestabilidad en África y en Oriente Medio, los ciberataques, etcétera, etcétera. Pero además de esto es común con el concepto estratégico de 2010, pero lo nuevo es que añade, y les leo, que no podemos descartar la posibilidad de un ataque sobre la soberanía e integridad territorial de los aliados. Y añade que la principal amenaza contra la alianza es Rusia. Este cambio nos hace retroceder, en cierto modo, a una situación similar a la que se contemplaba en tiempos de la Guerra Fría, lo que por otra parte resuelve casi por completo esos problemas de indefinición de la amenaza y del área de actuación que les comentaba antes. Pero además de este cambio fundamental, el concepto estratégico de 2022 embarca a la OTAN en un nuevo frente para contrarrestar el creciente auge de China, a la que acusa de efectuar maliciosas operaciones híbridas y cibernéticas, de buscar el control de sectores críticos industriales y tecnológicos y de otros procesos que todos en realidad lo que definen es el nacimiento de una nueva gran potencia que va a competir con los Estados Unidos. Gracias, almirante. Almirante, ¿cómo son las nuevas amenazas del nuevo concepto estratégico? Bien, pues la amenaza rusa es real, evidente y aceptada unánimemente no solo por los aliados, sino también por otros vecinos de Rusia, como Suecia y Finlandia, que ante esta situación no han dudado en solicitar su ingreso en la OTAN como el mejor medio para defenderse de la amenaza rusa. Muchas de las medidas previstas para contrarrestar la amenaza rusa en el nuevo concepto estratégico son similares a las del tiempo de la Guerra Fría. En algunos casos incluso son más contundentes, como los despliegues avanzados o el establecimiento de depósitos de material preposicionado, que no los había en tiempos de la Guerra Fría. Pero bien, todo esto es comprensible y no se esperan discrepancias entre los aliados. Sin embargo, el asunto de China es diferente. El frenético crecimiento de China, tanto económico como militar, lleva años alertando a los Estados Unidos, que ha desviado su centro de atención de Europa a la región de Asia-Pacífico. Pero un asunto diferente es cómo afecta el crecimiento de China a Europa y a la OTAN. Fíjense, en todas las alianzas con una superpotencia, la forma natural de corresponder por parte de los aliados menores al apoyo militar de la superpotencia es apoyar su estrategia nacional, la de la superpotencia. Y eso es lo que hace la OTAN en relación con su aliado norteamericano. El problema es que las capacidades militares que necesitan los aliados europeos para apoyar la estrategia norteamericana en relación con China son, les diría literalmente, desmesuradas. Únicamente el Reino Unido y Francia están en condiciones de desplegar fuerzas operativas en el Indo-Pacífico con capacidad para enfrentarse con éxito a las Fuerzas Armadas chinas. De momento no está claro qué va a suponer, en términos prácticos, esta consideración de China como desafío a los aliados. El tiempo lo dirá, pero lo que está claro es que la amenaza rusa ha aumentado la cohesión de los aliados, mientras que el desafío chino puede suponer un nuevo distanciamiento. Almirante, ¿y cuáles son las consecuencias de lo que nos has contado para España? Bueno, pues la primera consecuencia es que habrá que destinar más dinero y más personal a la alianza, porque va a aumentar sus presupuestos y va a aumentar las plantillas de sus cuarteles generales. Esto no es efectivamente muy importante. Pero la segunda consecuencia es que va a haber más demandas de fuerza, tanto en número como en capacidades. Y de estas dos facetas, la más significativa es la segunda. Hasta ahora, las fuerzas aliadas europeas estaban optimizadas para operaciones de gestión de crisis o todo lo más para conflictos de baja intensidad. Un enfrentamiento con Rusia supone disponer de unidades capaces de afrontar conflictos de alta intensidad y esto requiere unas capacidades
enormemente superiores a las necesarias para afrontar conflictos de baja intensidad u operaciones de gestión de crisis. Cuantificar este incremento de demanda en estos momentos en los que la guerra de Ucrania continúa desarrollándose es difícil por prematuro, pero aunque siempre podríamos tratar de hacer una primera aproximación de carácter cualitativo. Almirante, ¿cómo cree que le afecta a la Armada el nuevo concepto estratégico en términos de zonas de acción, tipos de operaciones, dotaciones presupuestarias, personal y material? Pues muy bien. En cuanto a la amenaza rusa, lo más importante es la necesidad de aumentar las capacidades de nuestras unidades, o al menos de algunas de ellas, para poder responder no solo a operaciones de gestión de crisis o de baja intensidad, sino también a las de alta intensidad. Y esto, repito, esto es muy costoso. A la operación Atalanta contra la piratería frente a las costas de Somalia se puede enviar un buque sin misiles o sin sonar o sin otras capacidades. Pero si se quiere vencer o si se quiere únicamente sobrevivir a un enfrentamiento con la Marina rusa, pues la cosa es totalmente distinta. En cuanto a China, para contrarrestar sus capacidades en el ámbito de la guerra híbrida, que incluye pues, guerra cibernética, desinformación, propaganda, etc., lo que se requiere son capacidades que en general se integran en órganos dependientes del GEMAT, en órganos conjuntos, como el mando de operaciones, el mando conjunto del ciberespacio, el centro de inteligencia de las Fuerzas Armadas y otros similares. Por el contrario, si se planteara desplegar fuerzas militares en la región del Indo-Pacífico para afrontar los desafíos chinos, esta decisión afectaría muy directamente a la Armada, ya que en la mayoría de los casos los despliegues en teatros alejados solo son posibles con fuerzas navales. Eso es lo que hace el Reino Unido y Francia, que llevan al Pacífico sus grupos de combate navales centrados en un portaaviones, pero no llevan ni fuerzas terrestres ni fuerzas aéreas, por el coste inasumible que ello supone para un Estado que no sea una superpotencia. Estos despliegues navales, si se quieren hacer, requieren una capacidad logística muy superior a la que ahora dispone la Armada. Yo diría que es dudoso que incluso con un presupuesto de defensa del 2% del PIB se puedan alcanzar esas capacidades logísticas que, por otra parte, no olviden, no parecen necesarias para afrontar las necesidades nacionales. Almirante, entonces, ¿qué aportación debería dar la Armada a la OTAN? Bien, pues una aportación que se da y que no se debe olvidar es la de la base naval de Rota, que junto con la base aérea de Morón constituyen una importantísima aportación a la alianza. En cuanto a fuerzas, España aporta a la OTAN desde siempre la mayor parte de sus unidades navales. Pero si hablamos de nuevas aportaciones, además de las que hacemos ahora, pues sin duda la más importante debe ser la de unidades aptas para actuar en conflictos de alta intensidad de cara a la amenaza rusa. Y esto supondrá un enorme esfuerzo por parte de la Armada, que requerirá unos presupuestos y unas plantillas de personal notablemente superiores a las actuales. Por otra parte, no debe olvidarse que en la OTAN la logística, en términos generales, es responsabilidad de los países que aportan las fuerzas. Por ello, para aportar fuerzas con una gran capacidad de combate, hay que disponer, además, de una capacidad logística muy importante y de unos stocks de municiones muy superiores a los actuales. La guerra de Ucrania está haciendo ver con toda claridad la importancia de disponer de grandes cantidades de munición para poder afrontar conflictos de alta intensidad. Pero lo que supone de verdad un importantísimo dilema para la Armada es decidir si se quiere dotar de capacidad para desplegar fuerzas capaces de desarrollar combates de alta intensidad en teatros muy alejados como el Pacífico. Aparentemente las necesidades logísticas y presupuestarias lo hacen imposible y además, como hemos dicho antes, no son necesarias para cubrir las necesidades estrictamente nacionales.
Almirante, para terminar, ¿nos podías ofrecer algunas conclusiones de lo que has expuesto anteriormente? Pues bien, pues resumiendo lo dicho, podríamos decir que la amenaza rusa requerirá dotar a algunas de las unidades actuales de más capacidad para poder actuar en conflictos de alta intensidad. Y además habrá que potenciar la capacidad logística y la capacidad de proyección, pero en teatros cercanos. La amenaza híbrida, por otra parte, requerirá un incremento de capacidades conjuntas, como las de inteligencia o las de ciberguerra. Y por último, los desafíos chinos podrían requerir disponer de capacidad de proyección estratégica en escenarios muy alejados, pero para conflictos de alta intensidad, lo que parece fuera del alcance español, incluso con fuertes incrementos del presupuesto. Pues almirante, muchas gracias por tu exposición y a ustedes muchas gracias por haber seguido este vídeo.